aprendieron de Juan, pero ellos sabían que no podían quedarse toda la vida con alguien que era temporal. Tuvieron que ir con el eterno, aquel que es eterno, y supieron salirse a tiempo, porque miren, yo solamente les hago una observación. ¿Qué pudieron haber pensado? ¿Qué pudieron haber pensado los discípulos de Juan? Fíjense bien en este punto, ¿Qué pudieron haber pensado cuando mismo Juan, estando en prisión, estando en la cárcel? No vamos a enfatizar ni hacer una estigmatización de que Juan estaba en la cárcel. Eso no era lo importante. Por lo menos para mí no, y de acuerdo a la Biblia. Lo importante era que cuando estaba ahí en la cárcel, llamó a sus discípulos. Vengan, quiero que me hagan un favor. Vayan y busquen al Nazareno. Vayan y busquen al Galileo. Busquen al carpintero. Y hagan una pregunta. Díganle si él es el Yeshua HaMashiach o tenemos que esperar a otro. Ese fue la epítome de la caída y de la muerte prematura a la que lo llevó su condición drástica, dramática de la vida de Juan. Y la pregunta es esta: ¿qué pudieron haber pensado los discípulos? ¿Qué pudieron haber pensado? Es como si yo primeramente les predico a ustedes que Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores, que Él es el Salvador de la humanidad. Y después por dinero me contratan en otro movimiento y me dicen, ¿sabes qué? Tienes que empezar a decir que Alá es Dios y Mahoma su profeta. Y yo entonces empiezo a predicarles y les digo, hermanos, ¿qué creen? Me equivoqué todo el tiempo estuve equivocado. Buda es Dios, Hare Krishna es Dios, Jesucristo no existe. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven eso? Aquellos discípulos se fueron tan confundidos llevando el recado de su maestro. Señor, nuestro maestro Juan el Bautista te manda a hacer esta pregunta: ¿eres tú el Yeshua HaMashiach o tenemos que esperar a otro? Qué difícil, aún hasta para ellos cumplir con eso. Pueden ver que no había ni siquiera enseñanza en ellos. Pueden ver que ni siquiera había enseñanza. Nadie de ellos le dijo a su maestro Juan, nadie le dijo, Maestro Juan, ¿cómo es posible que tú nos mandes a hacer esa pregunta? Tú mismo nos dijiste, yo no lo conocía. Y cuando lo viste, dijiste, he ahí el Cordero de Dios. He ahí, este es el hombre del cual yo les dije, Maestro, yo creo que tú estás mal. Ahora permítenos orar por ti, Maestro. Pero tampoco lo hicieron. ¿Por qué? No porque eran malvados, sino porque no tenían la capacidad de poder decirle. Miren una cosa, hay ocasiones en que tú vas y oyes pláticas aquí y acullá, arriba, abajo, y vienes un poquito medio confundido en tu mente, pero a lo mejor llegas con tu papá, con tu mamá, o con tu esposa, o tu esposo, y le dices, oye, fíjate que estaba platicando con unas personas y me dijeron con pruebas indubitables, me acaban de decir que Dios no existe. Y si es un esposo o una esposa o un hijo, no sé qué, o una hija que tiene sabiduría, entendimiento de Dios, aquella persona te va a decir, oye papá, oye mamá, ¿cómo es posible que tú hables de esa manera? Oye hija, pero es que me lo dijeron con tanta vehemencia, con tanta seguridad. Y puede que esta hija o esta esposa te diga, la sangre de Cristo contra ti, esposo mío, confirma tu fe, no dejes que te muevan. Y al final de cuentas, si tú aceptas esas palabras de la persona que viene, hermano, tú dirás, Señor, gracias.
Gracias Dios, no sé qué me pasó, tuve un momento de locura, Señor, pero gracias a mi esposa, a mi esposo, a mi hija, gracias Dios, me volviste a ubicar y volviste a poner mis pies sobre la roca eterna que es Cristo. Amados, es muy difícil vivir en estos tiempos con tantas corrientes y fuentes desbordadas de doctrinas o falsas doctrinas traídas por falsos apóstoles y falsos profetas, que la verdad no existen los apóstoles, no existen profetas para estos tiempos. Ese tiempo se acabó. Lo que sí existe, y lo dejo bien declarado, existe, es eterno. El espíritu de la profecía, ese es eterno, pero el espíritu de la profecía, mas no profetas. Así que, santos, hay tanto que aprender. Yo creo que alguien necesita esta palabra, porque ni por dónde pensaba yo. Nunca traigo una predicación preparada, y aquí estoy enseñándoles cómo es que debemos proyectarnos. Y cuántas gentes, amados míos, cuántos cristianos verdaderamente han sido llamados para ser parte de la esposa, pero puede más la palabra de su pastor, de su pastora, puede más la crítica de la congregación, que le van a decir: si te vas con esos escandalosos de IMEC, si te vas con esos escandalosos del Camino Crucificado, olvídate de nosotros, de nuestra amistad, y si tú trabajas con nosotros, sabes que vamos a hacer lo posible para que te despidan. Y la gente temerosa y llena de miedo dice: no, yo aquí estoy. Yo he perdido gente que antes nos seguía, y quiero utilizar el concepto me seguía a través del internet, gentes de IMEC, gentes del Camino Crucificado, y tan solo porque le han platicado a su pastor o a su pastora de la misma iglesia del Camino Crucificado: hermano, hermana, el hermano Dani predica en internet, y mira, ¿qué pasa? ¿Quién dijiste? El hermano Dani ahí en el Cantar de los Cantares. Está prohibido que oigas a ese hombre. Está prohibido que oigas a ese hombre. Si un día te visito y te veo con tu computadora oyendo las predicaciones de él, vas a ver cómo te va a ir. He perdido mucha gente de mi misma familia espiritual, simplemente porque soy yo que estoy predicando, porque se trata de mí, se trata de que soy yo el que estoy dando el mensaje. Y ya les mando correos, les mando mensajes a través de sus páginas de ellos, del Face o su perfil, o no sé cómo se diga, y me doy la sorpresa de que ya estoy eliminando de sus amistades. Y eso a mí no me impide seguir predicando, para nada, gracias Señor, para nada me impide, porque soy enviado solamente a predicar a todo aquel que tenga hambre y sed de la palabra de Dios, aquellos que tienen necesidad de oír la palabra. Así que, hermanos, obviamente todos tienen la opción de eliminarme de sus amistades, para que yo no pueda enviarles estas predicaciones. Y no culpo a mis consiervos, no los culpo, los amo, los quiero, y deseo lo que Dios quiere para mí, lo deseo para ellos. Yo no los culpo a ellos, culpo a Satán, que trabaja en el corazón y en la mente de mucha gente, y la gente se deja engañar. Es como si alguien viene y me cuenta algo malo de la hermana Graciela Esparza, que es mi líder y mi madre espiritual. Alguien viene y la pone como la peor basura del mundo. Yo tengo dos opciones para poder decidir mi determinación. Una: la hermana Graciela no es un Dios, es un ser humano común y ordinario como tú y yo. Número 2, es el líder que Dios ha puesto, y le debo lealtad y fidelidad y gratitud a Dios por la vida de ella.
Y si de alguna manera ella está haciendo lo que la gente dice que hace, entonces mi obligación es rogar, suplicar a Dios por la vida de ella, por la vida de ella, que Dios la tenga en una gracia, en un amor, en un lugar privilegiado en el corazón de Jesús. Pero ¿por qué voy a tener que maldecirla? ¿O por qué voy a tener que propagar por internet y decir, hermanos, fíjense que me contaron, supe por ahí que la hermana así y así y asado? No voy a hacer eso jamás. Como también no estoy haciendo quedar mal a ninguno de mis consiervos de esta familia espiritual del camino crucificado. Contra quien tengo que guerrear, contra quien tengo que batallar, no es contra mis consiervos. Como dice la misma palabra de Dios, no tenemos lucha contra carne y sangre. Mi batalla yo sé dónde está, de acuerdo a la palabra de Dios en Efesios capítulo 6. Así que, amados míos, tenemos mucho que hacer como cristianos, como gente que estamos sirviendo a un Dios, porque allá con el Señor no va a haber denominaciones, allá no va a haber grados ministeriales, allá no va a haber una área para profetas, otra área para apóstoles, otra área para líderes, otra área para ministros, obreros o evangelistas, otra área para congregantes. No, hermanos, ahí no habrá nada de eso, absolutamente nada de eso. Así que, hermanos, ahí solamente seremos un alma más, y que lo único que llevaremos serán las obras que nosotros hayamos hecho. Obras de ¿qué dijimos? Obras de casar la teoría con la práctica, obras de casar el dabar con el amar. Eso es lo único que nos va a servir para estar delante de su presencia. Así que entonces, les dije que les iba a reponer unos minutos más. Si seguimos avanzando después de la iglesia de Éfeso, llegamos a la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna, como ustedes pueden ver, encaja con el lavacro, el lavar, y ellos fueron una iglesia sufrida. Pero el candelero ya había sido quitado de la iglesia y fue restaurado durante la dispensación. Así que entonces el mundo de la iglesia atravesó el oscurantismo. Esto es historia, ustedes deben conocer. Ahora déjenme mostrarles a ustedes algo. Desde el principio con la iglesia de Éfeso, empezamos con la advertencia que Dios le hace a la iglesia de Éfeso. Si tú no te arrepientes, si tú no pones tu amor por encima de todas las cosas, si tú no empiezas a caminar en ese amor hacia el Hijo de Dios, yo vendré y quitaré tu candelero. Amados, es triste echarle un vistazo a la iglesia de la Odisea. El Señor quitó la luz de su palabra a lo largo de todo ese camino. ¿Y qué dijo la iglesia de la Odisea? En otras palabras, o en tantas palabras, dijo: no necesito de la luz del candelero. ¿Para qué me sirve la luz del candelero? Yo no tengo necesidad de eso. Yo lo tengo todo. Yo estoy vestido, tengo riqueza, tengo todo. No necesito de la luz del candelero. ¿De qué me sirve? Es como si yo dijera: esta Biblia, ¿para qué la quiero? ¿Para qué la quiero? ¿Para qué me sirve? ¿Para qué me sirve? Puedo tomar el libro de Mao Zedong y con ese libro puedo ponerlo aquí en el altar y con eso puedo recibir bastante luz de conocimiento y sabiduría. Y saben ustedes que los dos bestsellers más grandes en el mundo y los más leídos es la Biblia y el libro de Mao Zedong. Son los dos libros más leídos. Es más, hay gente que puede asegurar que el libro de Mao Zedong está por arriba de la Biblia. Es el primer libro más leído en el mundo. La Biblia es el segundo libro. Bueno,
Pero la gente, ¿qué cosa dice? Yo no necesito. Hay gente que dice, yo me voy del camino crucificado. Yo me voy del camino crucificado. De todas maneras, yo tengo la luz. ¿Cuál luz? Yo le he dicho a mi hermanita Graciela Esparza, a mi madre espiritual, le he dicho, mire hermana, si por alguna causa yo cometo un mal y usted me corre y me empuja para afuera por esa puerta, allá hay otra puerta, hermana, y me vuelvo a meter. Y me dice la hermana ya en un plan de broma, y si te vuelvo a correr, me vuelvo a meter por esa puerta. Dice, y si cierro las dos puertas, ahí están esas ventanas, hermana, y están bien grandes, sí quepo. Pero yo no me voy a ir del camino crucificado, porque no hay otro camino, simple y sencillamente. Así que, amados hermanos, déjenme decirles por qué les cuento esto. Porque entonces, cuando la iglesia de la Odisea se vio en tinieblas, se vio en la oscuridad, ellos nunca desearon regresar al candelero, ni clamaron a Dios para que Él les devolviera las luces, las 7 luces de sabiduría, entendimiento y conocimiento que provee el candelero. Y así hay muchas iglesias. ¿Para qué queremos el candelero? Si tenemos al pastor, al profeta, al apóstol, con ellos es más que suficiente, no necesitamos más. ¿Qué es la era del oscurantismo? ¿De qué nos habla la era del oscurantismo? ¿Pueden imaginarse? Esto es historia. Esto ustedes lo conocen, aún hasta en las escuelas se habla de la época o la era del oscurantismo. Y la iglesia tuvo que atravesar carentes de la luz, excepto por la luz interna que ellos tenían del poder de Jesucristo. No había otra luz más que la luz personal que brillaba en medio de tanto oscurantismo, en medio de tantas tinieblas. Así que bueno, en lo que vino entonces la iglesia de Pérgamo, debió haber habido un altar de oro, el incienso. En otras palabras, regresó el nombre de Jesús nuevamente a la era o la época de la iglesia, del cristianismo, levantándose por arriba de toda creación, por arriba de todo marón. La palabra hebrea es que nosotros tenemos aquí es shachak, y es la misma palabra para cielos que se describe en el Salmo 77, versículo 17. Así que, amados, en vez de tener eso, el mundo de la iglesia tuvo el trono de Satanás justo en el corazón de Jesucristo. En lugar de tener el altar de la oración, en lugar de tener el altar de oro, el altar del incienso, ellos pusieron el trono de Satanás justo en el corazón de Dios. La siguiente iglesia, ¿cuál es? Tiatira, a donde más adulterio espiritual y falsos profetas existieron. Yo les recomiendo que no se pierdan esos estudios que el Señor me está permitiendo predicar acerca de pecados gemelos, adulterio e idolatría, o idolatría y adulterio, pecados gemelos. No se los pierdan, porque esa es exactamente la condición en que está viviendo la iglesia cristiana hoy en día. Está viviendo un adulterio espiritual, el más sorprendente jamás visto en la historia del cristianismo. Esa es la condición de la iglesia hoy en día. Un adulterio espiritual, hermano, que está sumergiendo y que tiene sumergida a la iglesia cristiana universal en el mundo entero en grandes tinieblas de oscuridad leviatánicas. Que Dios nos libre y que la sangre de Cristo nos cubra. Así que, amados hermanos, ¿cuál es la siguiente iglesia? Tiatira. Y estamos hablando de ella. ¿Y qué es la iglesia de Tiatira? La iglesia donde el espíritu de adulterio espiritual, hermano, está en todo su esplendor. El mundo de la iglesia atravesó el oscurantismo. Luego vino la iglesia de Sardis.
y quedaron solo unos pocos vivos en la iglesia de Sardis. Fue mermada la iglesia cristiana en la época del oscurantismo. Parecía que iba a desaparecer el cristianismo. Esto fue realmente el oscurantismo, la época del oscurantismo. Luego, ¿qué vemos? Dios, en su grande e infinita misericordia y gracia, permitió que la iglesia comenzara a surgir de su oscuridad. Emergió como un gran faro de luz, alumbrando fuertemente la palabra de Dios. Y saben a quién utilizó Dios exactamente para sacar a la iglesia de esa época de oscurantismo. Debo hacerles dos preguntas. ¿Quién llevó a la iglesia al oscurantismo? ¿Quién atrajo las tinieblas leviatánicas, satánicas en la época de la iglesia? Estoy hablando de historia. ¿Saben quién fue? Nada más y nada menos que la iglesia católica. Ustedes tienen que leer historia del cristianismo. Y fue precisamente la iglesia católica la que sumergió en tinieblas y en la época del oscurantismo a las tres épocas de la iglesia: Pérgamo, Sardis y Pérgamo, Sardis y Tiatira. Estas tres iglesias, que corresponden a la barra horizontal de la estatura, fueron sumergidas por causa de la iglesia católica a la época del oscurantismo. Ella fue la que estableció el trono de Satanás en su centro de su corazón, y desde entonces ahí ha estado el trono de Satanás en la iglesia católica. Y no estoy echando carrilla a nadie, estoy hablando de historia real. Y si ustedes hacen historia, la Biblia la tenían encadenada. La Biblia en los seminarios católicos la tenían encadenada y supervisada para poder saber que los estudiantes estaban leyendo solamente lo indicado por el Papa o por los obispos o sacerdotes católicos. Supervisaban que los mismos estudiantes de los seminarios católicos no llevaran a su cuarto o a su recámara de estudio una Biblia. Las Biblias estaban encadenadas, no dejaban que las leyeran. ¿Qué pasa con todo esto? Es el oscurantismo. ¿Cómo trabaja espiritualmente ahorita el oscurantismo dentro de la iglesia? Ya lo vimos, ya lo hicimos. Solamente haga un resumen. Cuando tu pastor te dice: no vayas ahí al camino crucificado, no aprendas de esa doctrina, no aprendas de esa enseñanza. Y ya lo dije, aún hasta existen pastores del camino crucificado que te prohíben. Dicen: no vayas a Pantitlán, no vayas allá porque eres un apóstata. Miren cómo sigue trabajando la era del oscurantismo. Creen que solo ellos tienen la luz completa de la verdad, pero al momento que actúan de esa manera, viven en tinieblas, en odio, oscuridad, en ese desamor. Así que vean ustedes, amados míos, empezó la era del oscurantismo. Regresando a la historia, ¿quién la trajo? ¿Quién fue la puerta abierta para que Satanás entrara con la oscuridad de la palabra? La iglesia católica. ¿Cómo fue que entonces Dios trajo el resurgir del conocimiento de la palabra de Dios? Les dije a ustedes que luego Dios, en su gracia y misericordia, permitió que la iglesia comenzara a surgir como una tremenda luz, y Él comenzó a restaurar en ese entonces. Él empezó a restaurar la sangre, el fuego y el agua. Empezaron a brotar en medio de las tinieblas y la oscuridad. Empezó a surgir, a emerger con poder y fuerza y autoridad el poder de la sangre redentora, el fuego del Espíritu Santo y las aguas del nombre de Jesucristo. Últimamente, amados míos, Él restauró el candelero al mundo de la iglesia. En otras palabras, Dios volvió a levantar un candelero. ¿Y saben quién, en un sentido, era ese candelero? Aquel hombre tan odiado
que la Iglesia Católica lo ve como su archienemigo, Martín Lutero. Martín Lutero, aquel que aún por los cristianos ha sido acusado de ser un masón, de ser un Illuminati. Satanás está haciendo todo por hacer guerra contra aquel que se levante en favor de la luz y de la verdad de Jesucristo. 100 años atrás, precisamente el mucho periodo en que duró la época del oscurantismo, hubo otro hombre que fue quemado en el fuego por sus propios compañeros de religión, por así decirlo, Juan Hus. Juan Hus murió en la hoguera proclamando el Evangelio de Jesucristo, siendo también él un sacerdote católico, quemado por la misma iglesia piadosa, misericordiosa, llena de amor y gracia, llamada Iglesia Católica. Con tanta furia y odio acérrimo, cual yo pienso que ni Leviatán puede sentir, así lo hizo la Iglesia Católica, mandando quemar a Juan Hus 100 años atrás. Ya nada más falta que el mismo camino crucificado queme a sus propios siervos, o la Iglesia Metodista, o la Iglesia Bautista, o la Iglesia Presbiteriana mande quemar a sus propios pastores, simplemente porque la luz del camino crucificado resplandece con fuerza en ellos. Juan Hus lanzó una profecía diciendo: 100 años después de que yo haya muerto, otra luz con más fuerza se levantará, y si a mí me mandaron a la hoguera, a él no podrán ni siquiera quemarle un cabello de su cabeza. Y exactamente 100 años después vemos a Martín Lutero clavando sus 99 tesis en la iglesia, precisamente en Alemania, en Wittenberg, ahí clavando él sus 99 tesis. Se cumplió la profecía que Juan Hus había dicho. Así que, amados hermanos, Martín Lutero, un hombre al cual siguen atacando aún los mismos cristianos, y los mismos cristianos están levantando oleajes de acusaciones en contra de Martín Lutero, imagínense qué no hará la Iglesia Católica. Él, Martín Lutero, un sacerdote católico, estaba haciendo penitencia sobre sus rodillas, tratando de encontrar nuevamente la luz del camino a la salvación. Un hombre que carecía del Espíritu Santo, que no hablaba en lenguas, pero que sentía una ardiente pasión por las almas, pasaba meses enteros orando de rodillas, buscando dónde Dios volvería en medio de la época del oscurantismo, donde abriera el Señor una puerta para la salvación. Nuevamente empezó a rascar y a rascar y a escarbar hasta que encontró la puerta de la salvación. ¿Cuál fue la razón por la que fue excomulgado de la Iglesia Católica? Por haber simplemente encontrado la puerta de salvación. Aleluya. Y ofrecérselas nuevamente. No fue lo mismo que pasó con Jesús. La iglesia judía, los israelitas, poseedores de la Torá, dueños absolutos de la Torá, según ellos tenían la salvación. Y la salvación estaba condicionada. Y Jesús se los dijo: ay de vosotros, hombres de ciencia, hablando de los judíos. ¿Por qué les dijo hombres de ciencia? Porque conocían la ciencia de la Torá de Dios. Y les dijo: vosotros
que ni entráis a la salvación, ni dejáis entrar a los que quieren entrar. Ay de vosotros, porque como dice el dicho popular mexicano, ni pichan, ni cachan, ni dejan batear.